La ciudad antigua nace en el 4000 a.C., caracterizándose con asentamientos que se ubicaban a orillas de ríos y lagos por cuestiones de abastecimiento y de agricultura, con asentamientos con tramos irregulares, y su población se caracterizaba por el desarrollo de tecnología preindustrial y el uso de la piedra, madera, barro y sus primeros conocimientos de la metalurgia. Surgen los primeros prototipos de ciudades tales como Jericó, Ur, Uruk, Susa y Herápolis, pertenecientes a diferentes civilizaciones que se desarrollaron durante este tiempo. Otros ejemplos de cultura serían Mesopotamia, con una forma de gobierno basada en una monarquía, organización de su ciudad irregular, pero que tiempo después se originó en cuanto a un volumen, que era un templo o palacio. El uso de murallas para protegerse, con una religión politeísta y tres tipos de urbanismo, que eran el sumerio, el arcadio y el asirio. En cuanto a Egipto, estaban dirigidos por un faraón y una religión politeísta, con base económica en la agricultura debido a su suelo fértil que era proveído por el Nilo, el uso de las matemáticas y la geometría en sus construcciones y el desarrollo en la transición de espacio. También tenemos a Grecia, con una civilización que desarrolló la proporción y el arte en su arquitectura, creadores de la democracia como forma de gobierno y creación de ciudades capitales. También se tenía a Persia con un sistema de gobierno patriarcal, con actividades ganaderas, aptitudes guerreras, religión politeísta y una arquitectura que estaba organizada hacia el arte imperial. La cultura romana, que se desarrolló en tres diferentes periodos en cuanto a su forma de gobierno, que fueron la monarquía, la república y el imperio, además de su innovación creando el cemento y el senado. Además de que crearon una propia cultura teniendo como bases las anteriores. En específico, la griega, eran esclavistas y tenían un gran poder militar. La civilización china, que se ubicó cerca de los ríos Amarillo y del río Azul. La civilización maya, que tenía una religión politeísta, desarrollaron grandes conocimientos de matemáticas, astrología y escritura, construyeron pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses, además de un manejo avanzado en su técnica de la arquitectura. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 d.C., surge la ciudad medieval en el periodo del siglo V al siglo XV. Las ciudades desaparecen debido a la disminución de población por guerras, revoluciones, pestes y la decadencia social y política, lo que lleva a que surjan las ciudades medievales. Las ciudades medievales se caracterizaban por estar rodeadas de murallas y con una forma compacta, una vivienda con rasgos góticos y chimenea, retículas y calles irregulares con una trama que se adapta a la topografía. La ciudad se encontraba dividida en varios barrios y la ciudad podía llegar a tener más de un centro. Se caracterizaron dos formas de gobierno que surgieron gracias a lo que sería la ciudad medieval, que sería el feudalismo, donde un señor tenía poder sobre la clase baja, conocidos como agricultores, a cambio de protección. Ellos tenían que cumplir con una cierta cantidad de obligaciones y se daba una explotación del hombre por el hombre. Además del colonato, donde el colono poseía un estatus intermedio entre la esclavitud y la libertad. La persona tenía que cultivar una tierra que no le pertenecía y estaba ligado a ella sin poder abandonarla. Por el hecho de cultivarla, se pagaba un canon o renta anual, ya fuera en dinero o en especie. La ciudad medieval también disponía de varios espacios específicamente para el mercado, tales como el centro y las calles que estaban ensanchadas para dar paso al comercio. Las plazas de las iglesias se conocían como Paris medieval y era el lugar donde se llevaban a cabo los sermones. La ciudad era insalubre y llena de enfermedades, además de que los pobres se limitaban a vivir en los arrabales. La población medieval se manejaba por la siguiente jerarquía: el rey,
en lo más alto, duques, condes y altos prelados, caballeros, señores y obispos, y por último los soldados y los campesinos, que eran el principal motor de lo que sería el colonato o del feudalismo. Según el origen de la ciudad, esta podía ser de diferente tipología. Podía ser romano, puede ser burgo, aldeas, bástide y de nueva planta. Entre algunos ejemplos de ciudades tenemos York, Carcassonne, Xi'an, entre otros. Y tenemos también que diferentes tipos de ciudades medievales se desarrollaron en base a su organización, tal como la ciudad lineal, crucial, la espina de pez, radiocéntrica y nuclear. Al terminar la ciudad medieval comienza lo que sería la ciudad renacentista, en un periodo del siglo XV al siglo XVII, con múltiples factores que llevaron a cabo el humanismo y se caracterizó por su rescate de las artes clásicas provenientes de Roma y Grecia. El urbanismo busca espacios racionales con nuevas tipologías constructivas. El hombre se vuelve el centro del universo, sustituyendo las ideas teológicas y surgiendo el humanismo. Gobernados por familias poderosas llamadas mecenas, principalmente en Florencia, Italia. La ciudad renacentista cuenta con mayor higiene en comparación con las antiguas ciudades medievales, la creación de nuevos espacios públicos, anexo de barrios nuevos, trazado de nuevas ciudades y restauración de ciudades existentes. La calle principal es rectilínea, con acceso, movilidad y perspectiva que solían desembocar en un monumento. Los espacios contaban con mucha luz, las nuevas ciudades son más higiénicas, se busca un trazado reticular en la creación o generación de nuevas ciudades. En su arquitectura se sustituye la verticalidad de lo gótico por la horizontalidad. Resalta la construcción de palacios y regreso de la arquitectura religiosa con basílicas y templetes. Sobresale el uso del arco de medio punto, uso de la cúpula como elemento que retoma el cuadrado y el círculo, uso de materiales como la piedra, mármol, adobe y ladrillo, y en basílicas el uso de la planta central longitudinal. Además de que surgieron principales personajes que llevaron a cabo durante el Renacimiento innovaciones y nuevos inventos, como Vitruvio buscando lo ortogonal, Alberti buscando la reconstrucción de Roma, Leonardo da Vinci con su objetivo de lograr la diferenciación del peatón de los vehículos, Brunelleschi como el padre de la arquitectura renacentista y Fra Angelico y Donatello en cuanto a la pintura, al igual que da Vinci. Tiempo después surge los conceptos de lo que serían las ciudades ideales, con influencia de otras artes, uso de la geometría, distinción de lo público y lo privado, defensa militar, soleamiento ideal, no más sitios oscuros y húmedos, diseño teniendo en cuenta la ventilación, con una mejor percepción y diseño, enfocado en cuidar el aspecto sanitario, además de un diseño de espacios libres. Con el tiempo surge lo que sería el Cinquecento, que es a partir de 1530. El urbanismo consolida teorías urbanistas, surge el predominio de la arquitectura sobre la decoración, la evolución a interpretaciones particulares, lo que provoca el surgimiento del manierismo. Los mecenas pierden su poder y lo transmiten a Roma, y nuevamente Roma ahora sería la capital del arte. El manierismo surgió como un nuevo estilo artístico y una nueva forma de pensar donde los artistas dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil, atendiendo a la realidad y a la abstracción.
La ciudad barroca surge entre los siglos 6 y 8, con un concepto de centralidad apoyado en otras artes para su ornamentación en conjunto como un todo, libertad del léxico arquitectónico clásico y nuevamente la iglesia obtiene el poder. En su arquitectura se deja ver el dinamismo en sus muros curvos y plantas flexibles, con soportes que se vuelven con fines decorativos, con el uso de todos los órdenes, incluyendo la nueva columna salomónica y la estípite, la pirámide invertida. Utilizan el arco de medio punto, uso de cubiertas variadas como son bóvedas de arista, de cañón, lunetas hemisféricas sobre pechinas y cúpulas. Fachadas curvas en claroscuro movidas con mayor riqueza de tipo cóncavas y convexas con una concepción orgánica. La ciudad barroca se estructura en torno a un centro como el poder absoluto tiene como centro al rey, al que confluyen grandes vías, rectas de amplias perspectivas, las plazas con grandes elementos que reflejan y simbolizan el poder civil o religioso, dinamismo en sus construcciones, monumentalidad, complicación y surgen planes reguladores y las ciudades capitales. Las tipologías arquitectónicas se dan de dos tipos, que serían religiosas con basílicas y catedrales, y civiles con palacios, villas y plazas. Mayormente se presentó en Italia, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, México, entre otros. Sus exponentes son Gian Lorenzo de Bernini, Rembrandt, Caravaggio, Francesco Borromini, Luis Le Beau, Andrea Pozzo, Pietro da Cortona, Alonso Cano y Carlo Maderno. Este periodo se caracterizó por utilizar materiales como la piedra, el mármol de colores, el bronce y todos en conjunto para expresar suntuosidad y lujo buscando la teatralidad. Tras el descubrimiento de América en 1492, la ciudad colonial comenzó en el siglo XVI. Con la conquista de múltiples regiones de América, se comienzan a dar intercambios de España a las colonias y viceversa. Se impone la religión católica sobre los indígenas y esclavos y se les asignan trabajos de minería y agricultura, además de que comienza el mestizaje y una forma de gobierno a través del virrey. El virreinato consistía en una división territorial donde estas entidades eran gobernadas por un virrey, a quien por determinación del rey se le asignó una tierra a administrar y gobernar un país o provincia que generalmente se ubicaba separado del territorio central del reino. Las calles se trazaban conforme a un trazado perpendicular y en el centro se situaba la plaza de armas donde se encontraban las autoridades locales y religiosas. La estructura urbana se conformaba de una plaza de armas, una catedral, fortificaciones y cabildo. Durante este periodo se llevaron a cabo múltiples modelos urbanísticos, tales como el colombino, establecido en 1492 en los primeros asentamientos coloniales. Se creaban centros de extracción a través de una empresa directa entre el conquistador y la corona. El obadino basaba la colonización de territorios conquistados a través de la repartición de tierras, el mestizaje, elección de alcaldes y buscando mejoras de vida. Si después de explorar más territorios se determinaba que estos tenían los recursos necesarios, se conquistaban y se fundaban ciudades en ellos. El programa establecido por Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, fue dado en 1535. Este plan retoma las ideas de Alberti con una ciudad con buena iluminación, ventilación y espacios abiertos, dependiendo también de la orientación de las ciudades. Este retoma conceptos renacentistas de urbanismo sobre la ciudad ideal. En 1573, Felipe II establece un plan en el cual se busca un lugar adecuado para asentarse. Los lugares no ocupados por indios, porque esto podía crear una mala imagen y
podía crear cierto tipo de rechazo y problemas a futuro. Considera como tarea primordial el trazado de la Plaza Mayor o de Armas y definir calles, solares y cuadras. Ciudades costeras con embarcadero busca una correcta adaptación térmica según la ciudad y el terreno. Carlos III define un plan determinado a asegurar que todo asentamiento quedara instituido conforme a las reglas de la corona española. A diferencia del plan de Felipe II, el repartimiento de tierras ya no se planteaba por los conquistadores, sino por comisionados reales nombrados por el visitador. La ciudad industrial surge en el siglo XIX tras la invención de la máquina de vapor, dando origen a la revolución industrial, con la creación de nuevos materiales como el acero y el cristal, y el uso de materiales ya existentes como el hierro mejorado y el cemento. Las características que tiene este periodo es que surge una fuerte transformación provocada por la revolución industrial, un aumento de población por la llegada de numerosos inmigrantes, el desarrollo de medios de transporte, además de que este permite el aumento de la superficie ocupada a través de las vías de comunicación y gracias a que las murallas que antes delimitaban se sustituyen por bulevares, permite que crezca de manera exponencial. Las construcciones de mayor altura, insuficiencia en la infraestructura en que se deja ver y un crecimiento de los núcleos urbanos de manera desmedida. La urbe se dividía en tres diferentes componentes, que eran las zonas exteriores ocupados por las industrias y barrios de obreros, mal estructurado y con escasos equipamientos e infraestructura. Ensanchamientos que eran para la burguesía con un trazado regular, viviendas de calidad y nuevas comodidades. Y el centro, que era una zona residencial lujosa y llena de actividades comerciales. Los barrios eran edificados con construcción de mala calidad, características de habitabilidad muy bajas e insalubres, foco de enfermedades y muertes, debido a la contaminación y a la cercanía a las fábricas, y construidos sin ningún tipo de planeación. Las clases sociales se dejaban ver con una clara diferenciación entre los burgueses, que eran la clase acomodada, y el proletariado, que eran la clase obrera. Además de que este periodo se caracterizó por un desarrollo de tecnologías en transporte, la máquina a vapor y las máquinas textiles. La ciudad contemporánea surge en el siglo XIX, tras un nuevo modelo de ciudad y una nueva concepción acerca de esta, donde la ciudad pasa a ser industrial, burguesa y crece en dimensiones gracias al transporte. No existen las murallas, por lo tanto la ciudad se extiende más allá de sus antiguas fronteras. En la concepción de la ciudad triunfan argumentos de la arquitectura racionalista y la forma de construcción de Le Corbusier con edificios de gran altura. Además de que este aportó la creación de la ciudad verde con espacios abiertos, unidades habitacionales, espacios organizados
edificaciones de carácter vertical y separación del automóvil y del peatón. La economía capitalista industrial crea una ciudad que acoge al mercado concentrado. No se crean ciudades de nueva planta, sino que se construye la nueva urbe con un plan. Nuevo modelo de ciudad. Una nueva ciudad en base a dos ideas, con una concentración del mercado en torno a la creación de un centro urbano y una reunión de la fuerza de trabajo y los consumidores. El capitalismo surge como una sociedad que está formada por clases socioeconómicas en vez de estamentos como son propios del feudalismo y otros órdenes premodernos. Se distingue de aquel y de otras formas sociales por la posibilidad de movilidad social de los individuos, por una estratificación social de tipo económico y por una distribución de la renta que depende casi enteramente de la funcionalidad de las diferentes posiciones sociales adquiridas en la estructura de producción.